Gracias por estar aquí en Astros para Navegar. Hoy me encuentro con Eric Sánchez y estamos muy cerquita. O sea, yo estoy aquí en Guatepec, Veracruz, y él está en Cholula. Nos separan no más de 3 horas de distancia, pero así son las redes. Estamos más que nada comulgando gracias a la astrología. Hoy tenemos un tema que a mí me hubiera gustado que apareciese un poco más antes en la secuela de episodios que tenemos, los arquetipos. Perdón, vamos a hablar sobre los asteroides femeninos y los arquetipos que maneja Eric, las cuales son las bases de la astrología helenística, es decir, entender como una figura primaria. Imagínate que estás entendiendo como los rombos y los poliedros para poder empezar a construir arquitectura un poco más compleja. Necesitamos lo básico para ir a lo más estructurado. Y me está platicando Eric que él tiene este acercamiento a la astrología desde la escuela parapsicológica y se está certificando también con los conocimientos que pues hoy tenemos a nuestra disposición, por supuesto. Eric, primero que nada, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un tema muy interesante en manos por atender el día de hoy. Obviamente hay que distinguir que a ti te encuentran en las redes por medio de EOS Astrology o Ujú. así te encuentran en Instagram. Y eh, ¿por dónde quieres empezar con respecto a los asteroides femeninos? Hola Marco, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y bueno, es correcto, ¿no? O sea, los asteroides pertenecen más que lo helénico, pues pertenecen a la astrología moderna. Hay que recordar que los temas de la astrología moderna son pues todos los planetas transpersonales, generacionales, transaturninos, como le queramos llamar. Los asteroides y algunos puntos, ¿no? Como podrían ser Lilith, ¿no? Quirón, que es importante. Y pues nada, yo creo que siempre hay que comenzar desde el principio, ¿no? Y básicamente yo creo que el descubrir un planeta, como es en la astrología moderna, eh, justo en el tiempo que se descubre, es como lo importante y lo que pasa y lo que nos está proyectando a nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Sí, es como cuando vemos la carta astral de un bebé, ¿no? Nació con el sol en la casa 9, o nació con la luna menguante, o nació con Venus aquí o allá. Entonces, ese parteaguas, ese instante en el cual empieza a gritar y respirar, es el momento en el cual decimos, bueno, ahí nace tu carta astral, o hay que ver cómo estaban los astros en este momento. Y lo mismo pasa entonces con el descubrimiento de un asteroide, bueno, de un cuerpo celeste, ¿no? Es correcto. Y bueno, empezamos, si quieres, del más viejito, que pues básicamente hay que decir que en astrología moderna, pareciera que, por ejemplo, el primer asteroide del que vamos a hablar es Ceres, que fue descubierto en 1801, y parecería que fue hace mucho, pero pues hablando de astrología, realmente fue hace nada, ¿no? O sea, hay que Sí, quedarnos claro. claros de que Sí, o sea, pasa imagínate que mucho tiempo. le llamaron a Venus hace fácilmente 10.000 años o tal vez 8.000 si dejamos la varita baja, ¿no? O sea, compara cerca de 200 años con 8.000. Digo, insisto, en cuanto a que tenemos ojitos para ver el cielo, tal vez desde hace 15.000 años, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un tiempo minúsculo contra, o sea, 4 segundos contra 60 meses, ¿no? O sea, realmente una gran diferencia. Es correcto. Y bueno, antes de entrar, más bien dicho, me gustaría decir esto, ¿no? O sea, los asteroides, como otros puntos en la carta, al menos para mí y en mis lecturas, tienen un grado menor a los planetas, ¿no? No importa qué astrología hagas, definitivamente, bueno, los planetas que son visibles desde la Tierra tienen una influencia mayor. Y los asteroides que se encuentran justo entre los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, y los planetas sociales, Júpiter, Saturno, pues tienen una función para mí muy importante, que es precisamente ligar, ¿no? Ligar. Estos asteroides son Palas, Ceres, Vesta y Juno. Estos cuatro asteroides femeninos justo toman ese nombre en la astrología moderna para, digamos, justificar y balancear la energía de los demás planetas, ¿no? En esta New Age he escuchado mucho que se habla de esto, ¿no? De la patriarcalidad, ¿no? Y más allá del juicio social,
hay que entender que la astrología es patriarcal. Ese es su origen. ¿Por qué? Porque encasillar a alguien, decirle, digo, hay niveles de astrología, ¿no? Pero al final del día, digo, no sé, tú estarás de acuerdo o no, en que, bueno, una cosa es la astrología del horóscopo de la revista y otra cosa es ya la astrología llevada, digamos, a un nivel espiritual. Y en ese intermedio hay varias escalas de grises de cómo trabajar la astrología. Sin embargo, eh, algo que tiene interesante para mí el que la astrología sí tenga el origen patriarcal, es decir, al final del día estamos encasillando, ¿no? Y la humanista, que es la más común actualmente, es encasillar. Y las personas que no tienen tanto estudio con la astrología hacen astrología descriptiva, y todavía eso es más patriarcal. Pero a lo largo y como ha ido evolucionando la misma práctica o la misma tradición, a mí me gusta decir que la astrología es una tradición, eh, evoluciona y en esta evolución ha flexibilizado bastante las técnicas, ¿no? Y los modos de interpretación. Entonces, esto hace que estos asteroides y que reciban la connotación femenina, pues balance de cierta manera la carta. Digo, al final de cuentas, si nos ponemos estrictos, pues sigue siendo patriarcado porque no tienen el peso que tienen los planetas, pero pues llegaron primero y son más grandes físicamente, ¿no? Sí, sí, Pero, ahí están todos los días en la noche, prácticamente. claro, pero básicamente para mí, y como yo los uso justo es para religar a través de sus matices, cuando una persona se estanca en sus planetas personales, y no puede alcanzar o alinearse a su carta en sus planetas sociales, ¿no? Para esto es importante que no sé, tú dime cómo es tu audiencia es ya empapada en astrología o hay de todo, De todo, sí, por supuesto. Hay de personas todo. que seguramente nos están escuchando por primera vez y hay otras que a lo mejor nada más nos han escuchado desde hace 4 o 3 años, sí, tal vez. Muy bien, pues me voy a regresar un poco back to basics, como digo, el origen. Bueno, las personas en nuestro coloquial sabemos que tenemos un signo, que es el solar, pero somos más que nuestro signo solar. Actualmente se conocen en las redes sociales como los tres grandes, al sol, la luna y el ascendente. Y bueno, son las luminarias básicamente, el sol, la luna. Y estos planetas lo que van a hacer es darnos un conocimiento de nosotros mismos. Y no es que vaya a ser nivel uno, nivel 2, nivel 3, pero sí, entre más alineado estés con tus luminarias y más conocimiento tienes de ti, pues básicamente por lógica vas a poder manejar o expanderte hacia afuera, extenderte hacia afuera. Y entonces después siguen los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, y estos nos hablan de nuestros entornos cercanos, de cómo nos vinculamos, de cómo hacemos estas relaciones. Y de hecho, bueno, para mí tiene obviamente más peso Mercurio, Venus, por estar todavía interiores a la Tierra. Marte ya se nos escapa y tiene otras funciones. Después van los planetas sociales, que ya nos marcan a qué entrego yo, ¿no? En mi colectivo inmediato y hasta ahí, para la astrología, está muy eh, tipificado como la importancia porque son los planetas que desde la Tierra podemos ver. A partir del descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas transpersonales, pues ya se crea esta parte de la astrología moderna como más evolutiva. Para mí estos tres planetas, aparte de generacionales y que van muy lento, por lo cual la atención se debe prestar a las casas, ¿no? Eh, Van muy lento, es más hacia el colectivo, la humanidad, el universo, lo espiritual. Sí, Entonces, lento es Plutón 15 años en un signo, prácticamente en una casa, Neptuno cerca de 13 años en una casa y en un signo, y Urano, acabamos de verlo, que va saliendo de Tauro en los últimos recientes 8 años, ¿no? Dice 2018, mirar hacia 2018 es como, no sé, estaba en la primaria, no, realmente son 8 años, lo que has transitado así de lentos, ¿no? Mientras que Júpiter, pues de junio a junio ya recorrió, ya recuperó. este, todo un signo, toda una casa y en 12 años, yo me estoy acordando que estaba metiéndome en la Ciudad de México hace 12 años cuando Júpiter estaba entrando en Leo y había noticias de los famosos ahí sobreexpuestos
sí te remonta 12 años atrás, Claro, una década y claro. 2 años, ¿no? Pues recordarte dónde estabas hace 15 años con Plutón, pues y menos vas a tener idea de dónde estábamos cuando Plutón le dio la última vuelta, cuando estaba por última vez pasando por Acuario, pues eso fue, creo que es 300 años de Sí, sí, distancia. sí, Bueno, sí. así de lentos, nada más para aclarar qué tan lentos son. Sí, no, y también para enfatizar la importancia, ¿no? O sea, algo que yo tengo siempre muy presente en explicación del tránsito de los transpersonales es justo eh, Neptuno sobre Piscis, ¿no? Cómo cambió nuestra vida del 2011 hasta hace poquito, en donde hubo un auge en el mercado espiritual, en donde nos metimos completamente en la sanación alternativa y en todo este tema de sana tu tema sistémico. Y fue un auge que realmente ahorita ya tuvo su auge que andaba todo el mundo con su botellita con cuarzos y ahorita pues ¿dónde ves eso? Ya no. ¿No? O Ujú, sea, es la importancia de los ciclos y que obviamente se combina con todos los planetas y cómo van haciendo. Entonces, pues básicamente, hablando de esas distancias que tienen los planetas o que tardan en recorrer los signos, e incluso toda la rueda, también, digamos, tiene su nivel de importancia. Y entonces, ¿dónde están los asteroides? Pues si nos remontamos a nuestras clases de geografía, los asteroides o el cinturón de asteroides se encuentra entre Marte y Saturno, ¿no? Ahí hay un cinturón de asteroides y ahí están puestos estos de los que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces, para mí, en la consulta, justo es, si yo estoy teniendo un problema en alinearme con mis planetas personales para llegar a la parte social, que al final del día es parte de un crecimiento, eh, creo que yo recurriría a ver cómo están mis asteroides, ¿no? O sea, yo es lo que haría, recurriría a ver cómo están mis asteroides, matizado. Le comentaba yo a Marco antes de entrar que justo, ¿no? O sea, yo en mi caso tengo que ver, por eso la astrología debe ser muy personalizada, porque, y aquí es donde yo entro siempre en este debate de la inteligencia artificial y los softwares especializados y demás que no importa cuánto avance la inteligencia artificial, nunca va a poder sustituir a un médico. Y yo creo que en todos los oficios así es, y lo va a hacer con la astrología, por el simple y sencillo hecho de que, por ejemplo, los parámetros que yo tome para usar los asteroides seguramente son completamente diferentes a los que tú tienes. Y no solamente entre astrólogos, sino que también los parámetros van a ser completamente diferentes para cada consultante. Y no solo para cada consultante, sino para la situación de vida que esté viviendo cada consultante. Entonces, es un tema multifactorial y entonces por eso digo que los asteroides podrían objetivamente ser menos importantes que los planetas. Pero subjetivamente, alguien que llega y que tiene ciertas características o algunos planetas débiles o alguna situación de vida, entonces una lectura de asteroides subjetivamente se vuelve más importante que una revolución o que una carta electiva y demás, ¿no? Desde mi entiendo, perspectiva. claro, entiendo que usas los asteroides especialmente cuando los astros eh, básicos que a la vista del cielo, como Venus, Mercurio, Sol, Luna, están en choque, ¿no? Entre sí. O sea, resumidamente dices, es que, ¿por dónde agarro esta medusa? ¿Por dónde agarro? Digo medusa porque lo agarras y se desmembra cuando lo sacas del Sí, agua. sí, sí, ¿Por dónde? sí. Y te pica, ¿no? También. ¿Por dónde agarro maraña de procesos de la persona? Entonces, Sí, no podemos entrar a los personales muchas veces porque, como bien dices, abarca procesos más dados a, díganme, ser más complejos, ¿no? Porque los vamos incluso viviendo a plazos mucho más lejanos. Por ejemplo, una cuadratura entre Venus y Venus, pues te ocurre tal vez 3 veces en un año. Y ni una cuadratura con Plutón solamente te va a ocurrir cuando tengas cerca de 40 años. O sea, tuvieron que pasar 4 décadas para que se pudiese presentar encuentro consigo mismo. Y Urano, pues tenías casi 22 años cuando se dio una cuadratura consigo mismo. Bien, entonces, los
asteroides que hoy nos vas a platicar son estos que nos acabas de presentar, Palas, Ceres, Vesta y Juno. Ujú. ¿Qué son? ¿Cómo Exacto. son? ¿Cómo los aplicas? Exactamente. Bueno, lo primero es, o vamos a hablar del primero, que en este caso el primer descubierto fue Ceres, en 1801. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Había una crisis alimentaria, me parece que en la parte de Inglaterra había un déficit de población, había una fuerte desnutrición infantil. La sociedad estaba enfocada como en la administración de los recursos y se cuidaba mucho el tema de la vida y la escasez. Entonces, para todos los que nos escuchan, yo les diría, infieran ustedes qué es lo que hace Ceres. Para mí y dentro de mi práctica personal, eh, el trabajo de Jung es importante en el aspecto de un arquetipo más experiencia te va a dar un símbolo. ¿Y qué son los planetas, los signos y demás en una carta natal? Pues son símbolos, ¿no? Entonces, bueno, el mito básicamente, que espero que ya muchos aquí conozcan, y si no, pues es el más popular y conocido, es que Ceres era la madre, o Demeter para los griegos, que así a veces se conocen más a los dioses, ¿verdad? Ujú, Era la madre de Core, Core secuestrada por Hades, Hades la convierten en la reina del inframundo, Ceres se enoja demasiado y manda una hambruna, entonces Zeus interviene y decide que la mitad del año va a aparecer, su hija va a estar en el inframundo y la mitad del año va a estar en la tierra con su madre, ¿no? Y entonces ese mito da pauta a la explicación de las estaciones, ¿no? sí, Entonces, el caso de Ceres, básicamente es la diosa, no de la tierra, porque al final del día es Aragea, eh, más bien es como de la providencia, ¿no? Esto del cuerno de la abundancia, pues es Ceres en todo su esplendor. Y para que vean, en 1801 que fue descubierta, justo lo que estaba pasando era su carencia, porque algo que yo siempre digo es, siempre vamos a entrar, y esto pues puede ser un poquito de alquimia, ¿no? Siempre vamos a entrar en el proceso más bruto y grotesco, porque la idea, como la flor de loto, desde el pantano, pues es obviamente alcanzar la iluminación. Entonces, justo este planeta fue descubierto en ese proceso, en ese tema, y es un arquetipo que se relaciona justo a la agricultura, a la nutrición, al cuidado práctico de lo que más valoramos. ¿Cómo ves tú? sí, para que se entienda, son esos 6 meses en los que vive el otoño y el invierno, los momentos en los cuales la Tierra normalmente no da recursos, normalmente no hay floración, normalmente no hay frutos, normalmente no hay cosecha. Obviamente esto está incorporado para una cosmovisión más cercana a la helénica, a la helenista, como se dice, y pues sabemos que más cerca de las regiones ecuatoriales del mundo, pues cosechas plátano en diciembre y cosechas frijol en enero, o sea, porque así es de bondadosa la tierra. Pero esta visión es que ciertamente en los polos, cuando el verano es muy rudo o el invierno también lo llega a ser, ahí es donde tienes que justamente cosechar para guardar por 6 meses, ¿no? Así visualizamos a Ceres y en nuestro andar por el mundo. Eric, la idea de seres interiorizado o dentro de nuestra carta astral habla de la forma en la cual nos autoexigimos o nos automutilamos o nos reservamos o tal vez sería cómo nos gusta servir al mundo, cómo integramos a seres en las funciones de la cotidianidad. Ceres va a representar nuestro cuidado práctico hacia nosotros y hacia los demás. Y aquí, fíjate, lo que comentas, viene también con una pregunta que a veces me hacen, ¿no? O sea, bueno, si estamos hablando de la nutrición y si estamos hablando del cuidado y si estamos hablando de todo esto, ¿en qué lo diferencias de la luna, O de Virgo. ¿no? Ujú. O de Virgo, por ejemplo, ¿no? Pero hablando principalmente, por ejemplo, del tema de la luna, bueno, es que la luna es algo que es dado, ¿no? O sea, la luna blanca lo que hace es darte ese cuidado, darte esa nutrición.
y es algo que pasa desde mi perspectiva, desde la madre, ¿no? Mientras que Ceres es ya tu autonomía, o sea, ya es una decisión tuya y donde se encuentre o en el signo que se encuentre, más el elemento, etcétera, te va a dar algo que es, digamos, más nato en ti y no dependiente, como en el caso de la madre. Y en el caso de Virgo, pues separado, fíjate, lo interesante, ¿no? Porque yo no creería o yo no pensaría que Virgo tiene un cuidado muy práctico. O sea, a mí se me hace que Virgo tiene una necesidad de preservar y eso no es algo práctico, desde mi perspectiva. O sea, Sí, son personas muchas veces que llegan, tienen una biblioteca, ¿no? No leyeron todo, no lo saben todo, les gustaría tener todo ordenado. Y es justamente, correcto. justamente, no sé si lo viste en esta japonesita que no tenía hijos y acomodaba tu casa, universo, vivienda, domicilio, habitación, tiene hijos y se da cuenta, no, no es práctico. O sea, meses, años después se confiesa la verdad. O sea, yo ya viví la realidad que las mujeres están viviendo y tener todo ordenado, pues no es viable. Claro, Tiene un descubrimiento tardío, ¿no? Todo el mundo lo vio en el primer instante y digo, pues sí, está muy bonita tu casita, ordenada y limpia, pero tienes hijos y necesitas relajo, porque pues aprenden con ese caos en parte. claro, y más adelante en otro asteroide también vamos a volver a sentir a Virgo muy cerca, porque también tiene eso. Pero bueno, básicamente para mí Ceres es ese cuidado práctico, algo que está en literatura, pero bueno, yo hablo también de mi consulta y de mis casos clínicos. Bueno, yo les digo así, mis casos clínicos es básicamente, sí es importante para mí buscar esa relación de la luna con Ceres, porque nos habla muchísimo de esta parte de de cómo hacemos una cohesión entre la vinculación de la luna y la vinculación independiente, ¿no? O sea, como básicamente es el resultado de nuestro criterio para cuidar de nosotros, ¿no? O sea, he visto que mal aspectada, por ejemplo, hay muchos problemas de nutrición, hay muchos temas como desórdenes alimenticios, ¿no? Atracones, etcétera, ¿no? Que por Ok, lo general va a pasar demasiado en signos de fuego. ok, ok. Aunque Ceres esté en una, no sé, en un signo de tierra o en un signo de aire, bueno, de aire es muy mental, ¿verdad? Yo Yo, consideraría de agua, ¿no? Tal vez. yo consideraría que Ceres en agua y tierra obviamente es uno de los mejores lugares en principio, ¿no? Porque, como digo, tendría que verse todos los aspectos y demás, pero por lo general a mí sí me gusta ver esta relación entre Ceres y la luna, porque van muy de la mano, o sea, van muy de la Sí, mano ese tema, ¿no? De crecimiento. si entendamos que los signos de aire, perdón, los de agua y los de tierra descienden, o sea, van a los hechos, al aterrizaje, a lo emocional, al cuerpo, descienden en el sentido de que son más fácticos en el sentido de que van a la vida. Y los elementos de aire y de fuego pueden llegar a ser más destructivos, más mentales, sí, racionales, en algunos sentidos el aire, y muy viscerales en el sentido del fuego, son un poco más dados a desprenderse de lo que es útil. Es O lo correcto. queman, o lo analizan demasiado, o lo comparten, o lo distribuyen, o lo reparten, o lo desmembranan. O sea, realmente el fuego puede aniquilar, ¿no? Prácticamente. Y el aire, pues deja algo al aire y también se empieza a descomponerse tal vez más rápido que en el agua. O sea, tú dejas un cuerpo en el agua, hay un descubrimiento por ahí de un puma que bueno, no se fosilizó, se encapsuló en Hominítico. el tiempo. ¿Lo has visto? No. Y el agua con las condiciones adecuadas, prácticamente lo encuentran como momificado en agua y encuentras algo momificado en la cantidad adecuada de tierra. Pero bueno, agua y tierra descienden y es más al mundo en el que vivimos y fuego y aire se elevan al grado en la cual pues se descontrola un poco del arraigo de los hechos. Y pasamos a Palas o a Vesta. Es correcto, Palas en 1802 fue descubierto Inmediatamente después. inmediatamente Ok. después. O Mm. sea, los asteroides iban con todo. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Bueno, coincide con una reforma educativa que se hizo muy profunda en Francia. Entonces, Palas
para que la ubiquemos más, para los griegos es Atena o Atenea, ¿no? Yo tengo un conflicto, yo tengo un conflicto con este arquetipo. Bueno, Atena básicamente nace de la cabeza de Zeus y vuelvo y regreso con temas de patriarcado y demás. Sí. Zeus es la representación patriarcal por excelencia dentro de la cosmogonía griega, pero realmente no nace de Zeus. O sea, Zeus se come a su madre, Metis, y su madre la gesta desde dentro y encuentra por dónde salir desde la cabeza. Entonces, Ah, en el mito, Atenea rompe completamente, digamos, el patrón. O sea, sería la versión de esta serie de Netflix de muy de constelaciones familiares de, ¿cómo se llama? Mi historia o algo así. La verdad es que no. mi otra yo? No, Mi no. otra yo. Ok, ¿Por qué? Porque ahora sí que la profecía decía que un hijo iba a derrocar al padre. Y cierto, sucedió. cierto. Sucedió Urano Gea, Cronos derrota al padre. Rea Cronos, Zeus derroca al padre. Se repite el Pero, proceso. pero la profecía decía que Metis iba a ser la que, la que daba ese tema, ¿no? Del hijo varón que derrocaba a Zeus. Pero Zeus, más inteligente, dijo, pues no me como al hijo, me como a la madre. Ujú. Entonces, ahí es donde, digamos, rompe ese tema, ¿no? Y justo Atena nace siendo mujer, pero Exacto. como está puesta en la mitología y demás, todo su tema es muy varonil. De hecho, ella es cero femenina para nuestras historias, ¿no? Y en todas Sí, las... se convierte en gobernadora de los Ateneos, ¿no? Se convierta en la mujer que dirige estratégicamente, Claro, o es una mujer que caracteriza por el búho y por un casco, ¿no? O sea que es prácticamente un rango militar, ¿cierto? claro, claro, y también darle ese lugar a Metis. Por ejemplo, algo que también me gusta bastante ver esto es de esto, ¿no? Metis, por ejemplo, realmente ella era la diosa del conocimiento, o la titán del conocimiento, ¿no? Atenea se relega a la estrategia más que al conocimiento. Sin embargo, en este contexto de 1802 se buscaba la excelencia académica y es cuando se comienza a separar la educación de digamos, la educación, empieza a existir la educación laica. Aquí es donde se va a buscar quitar a la iglesia y priorizar como esto que mitológicamente Atena bajó a enseñar, que es la razón y la destreza mental. Ujú. ¿No? Entonces, con esto, pues podemos inferir bastante cómo nos da en la carta. O sea, el arquetipo de Atenea es la diosa de la estrategia, de la lógica, de la capacidad de resolver sin la intervención de las emociones. Y aquí, algo como que muy claro para la carta, ¿no? O sea, no vamos a usar emociones aquí. Entonces, por lógica, una persona que tiene a su Palas en algún signo de agua, pues no la tiene tan fuerte. Sí. Sí, me suena como una estructura medio escorpiona, o sea, en el sentido de que estoy tratando de ir al acecho, pero porque me atrae, pero porque me gusta, pero porque la deseo a esa persona y al mismo tiempo estoy buscando un encuentro-desencuentro, ¿no? Bueno, a mí me suena este palas en agua como algo Sí, sí. escorpiano. Sí, claro. Y a mí, o sea, a mí en lo personal, las posiciones más divertidas eh, que me gustan son Géminis y Sagitario. O sea, esas son mis posiciones favoritas de Palas. A mí se me hace divertida Géminis, pero no quiere decir que no sea problemática. Precisamente por lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, Géminis no va a ser una estrategia, ¿no? O sea, va a ser muy superficial, va a ser muy práctico nuevamente. Y bueno, en el caso de Palas, lo que a mí me gusta ver, o correspondiente, digamos, a los planetas que conocemos, es también ver cómo está nuestro Mercurio, ¿no? Porque como digo, los asteroides me matizan. A mí lo que me van a dar una carta es un matiz. Y que esto también lo quiero dejar como muy importante. Cuando yo digo que me matizan es que realmente alguien que me dijera, tengo mi Palas en tal, a mí en lo personal no me da lo mismo que alguien me dijera, tengo Venus en Leo. O sea, el Venus en Leo se puede ver.
pero los matices en una persona no son tan sencillos. Por eso, en mi caso, a lo que yo he visto y con mis técnicas es como de, bueno, cada asteroide va hacia uno y entonces, si hay un problema en Palas, voy hacia Mercurio, ¿no? O busco qué relación tendrían estos dos elementos, ¿no? En la carta. Sí, como dices, matizar es entender que es un tipo de verde que está viajando tal vez hacia un azul o un tipo de verde que está viajando hacia un amarillo. Entonces ya te ayuda a distinguir que si esa tonalidad tiene un giro a la derecha o a la izquierda, por así decirlo, permite distinguir la vertiente por donde se va a manifestar en la persona, en sus vivencias, ocurrencias, situaciones, ciclos, emociones, ¿no? Es correcto. Yo tengo, muy aparte de la astrología, yo hago una metodología que es un método de sanación con geometrías de obsidiana de Ana Silvia Serrano. Ok, Así está de largo y por contrato así lo digo. sí. Pero justo en la parte arquetípica y saliéndose de la parte astrológica, en la parte arquetípica, Palas o Atena entra dentro del arquetipo de la hija, ¿no? Entonces, de repente, fuera de la astrología, si la consulta lo permite, o si el consultante lo permite y lo toma, y también a mí me refiere a esta parte de como hija o como hijo, independiente y que quede muy claro. Estamos hablando de asteroides femeninos, pero esto no tiene nada que ver con el género de Por la supuesto. consultante o de la persona que lo tenga, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía, o sea, al final de cuentas estos asteroides lo que hacen es que balancean nuestra carta, porque no hay muchos elementos de energía femenina que no sean la Luna y Venus. Eh, entonces, bueno, yo hago también eso, es el arquetipo de la hija, porque algo que también está en la mitología puesto y más que puesto es Atenea es la mano derecha de Zeus. Y le Ujú. salió muy bien a Zeus. ¿Por qué? Porque en lugar de que lo derrocaran, tuvo una mano derecha y Atenea lo seguía y le solapaba y lo ayudaba y básicamente se quería convertir, que siempre quería ganarse su favor, siendo que los héroes llegaron muchísimo después, ¿no? Ok. Pero bueno, Sí, básicamente sí, es eso. como la versión femenina de Zeus, ¿no? Ujú. Piensa para actuar para los demás, pero desde una visión femenina, bueno, más receptiva, por lo menos, ya no tiene esta visión, como dices, patriarcal de, pues, tomar a una mujer y violarla, o raptarla, o robarla, o seducirla, ¿no? Simplemente promover una serie de bondades, a veces por la milicia y a veces por el entendimiento. Es correcto. Muy bien, y de ahí pasaríamos a Juno en 1804. En 1804 eh, se aplica, si no mal recuerdo, igual en Francia, el Código Napoleónico. Ujú, Y entonces esto tenía que ver un poco con los compromisos sociales, ¿no? Se estaban dictaminando leyes sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Ya desde ahí empezaban los problemitas. Y aunque estas leyes no eran equitativas entre hombre y mujer, que tiene mucho que ver con el tema de era, marcan estructuras o marcaron estructuras legales para que cómo vivían las parejas en esa modernidad. Entonces, Juno, por lo que pueden inferir quienes nos estén escuchando, en Grecia era Hera, ujú, esposa de Zeus. ujú. Y Hera representaba la fidelidad, pero ojo aquí, la fidelidad a su pareja Sí, y el compromiso y obviamente la pareja idealizada. A mí la sí, verdad sí, es que... Ujú, sí. O adelante. sea, es la razón por la cual está este personaje mítico, pues iba y castigaba, te cogiste con mi esposo y ¡pum! Tómala, ¿no? Ahí nace Heracles, ¿no? El hombre que recibe las proezas, bueno, las batallas contra Hera, pero por algún tipo de arreglo que tuvo con Zeus, ¿no? O sea, es tanta la fidelidad, es tanto dijiste bien, el idealismo de que pues yo no te voy a agredir aunque me hayas agredido, pero sí me enojo con quien te fuiste a coger, o sea, bueno, es un personaje, hoy nos parece eh, caricaturesco, pero lo cierto es que es algo que, pues,
creo que tú y yo vimos en los 90 y hace 20 años y tal vez lo seguimos viendo y viviendo hoy, aunque no sea nada, nada para nada un acto consciente, pero efectivamente así somos los humanos, ¿no? Es correcto. Y la verdad es que a mí, repito, para mí el entendimiento desde los mitos es importante porque al final de cuentas seguimos repitiendo los mitos. O sea, aunque en teoría son mentira, o sea, que es lo que la palabra significa, los mitos, pues digamos que comprueban nuestro comportamiento humano a lo largo de... eh, y me gusta mucho leer, obviamente, las obras clásicas, pero me gustan también los libros actuales de retellings. Hay un libro muy bueno de Era que yo recomendaría, que es con Jennifer Saint, salió en el 2025. Ok. Eh, o sea, está bueno si te gusta la mitología, si te gusta la historia y si sabes más o menos qué onda, ¿no? Como la titanomaquia, o sea, cosas básicas como la titanomaquia, cosas así, está muy bueno, porque en sí Hera no tiene un mito como tal. Ok. Ella aparece en diferentes momentos de la historia mitológica. Entonces, lo que hizo esta autora fue que agarró como donde aparecía e intentó unir una novela. Pero ese libro me gustó mucho porque justo te da toda esa pauta de desde dónde viene la fidelidad, desde dónde viene el compromiso y desde dónde viene la idealidad de la idealización, perdón, de la pareja. Dices que En es una una novela. carta, sí, es un Ok. retelling, a mí me gustan mucho es leer retellings, pero justo antes de leer un retelling, en mi caso, digo, el público en general es por entretenimiento, ¿no? Pero en mi caso, yo voy y busco si está en metamorfosis o si está en la parte clásica para no contaminar, ¿no? Porque obviamente el tema de los retellings es que ya es el pensamiento del autor. Vuelve a contar el mito desde su opinión y a veces me lo echan a perder como maléfica, ¿no? O sea, no me la dejan mala, me la vuelven buena, Sí, sí, ¿no? sí. Pero en este caso, sí se quedó la esencia, es de Jennifer Saint, sí se quedó la esencia y al final del día, creo que estamos contribuyendo a eso, ¿no? O sea, si estás recontando la historia, pues al final de cuentas es lo que pasó con los mitos, ¿no? Se fueron recontando y también muestra como esa parte de la evolución, ¿no? De la psique humana. Entonces, regresando un poco, en la carta natal va a representar esa fidelidad, pero esa fidelidad que yo le tengo a un compromiso con el otro. Entonces, quienes nos estén escuchando, échenle coco si saben algo de astrología, o sea, con qué planeta es con quien yo voy a relacionar o quiero ver en su carta. Pues con Venus. Ujú. Con Venus es con quien yo me voy. ¿Por qué? Porque a veces Venus, o sea, repetimos lo del matiz, ¿no? A veces nuestros Venus, que es también algo que hago mucho, o sea, Venus y Marte, yo voy conjuntos, ¿no? ¿Qué está pasando con los dos? Porque al final del día uno recibe y otro da, o sea, uno te muestra cómo vas a recibir desde esa parte vinculativa o qué vas a recibir desde la parte vinculativa, pero Marte es la chispa y el deseo que te va a mover a conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, para mí es importante relacionar también a Juno ahí, porque un Venus podría estar muy bien aspectado, pero si hay un tema con Juno, pues básicamente ese es lo que representa Juno. O sea, Sí. por fuera soy la esposa perfecta, pero por dentro me estoy muriendo de celos. Ujú. Sí, entendemos que ese tema, o sea, voy a Adelante. tomar tu palabra y significa una cuadratura, un quincuncio, tal vez una oposición, puede ser, no sé, un Juno en Escorpio, puede ser un Juno en Capricornio, puede ser un Juno en Acuario, ¿no? El Acuario es el liberal, desentendido, vete para allá porque me estorbas un ratito, al rato vienes, pero como amigo. Y ahora estamos Claro, hablando de idealización, pues una idealización también fatal, porque yo creo que sé lo que tú sabes que creemos que somos, pero pues no lo hemos dicho, pero obviamente la imagen cuenta que, o sea, es una serie de novelas que te acomodan, pero no ha claro. habido el diálogo de vamos a entender dónde estamos parados y situados, ¿no? O sea, realmente creo que nos estás ofreciendo muchas respuestas con respecto a ¿por qué no me llevo bien con esta pareja?
si su sol está en mi casa 7, ¿por qué no me funciona mi relación con mi jefe? Pues checa tu Palas Atenea. ¿Por qué empecemos con el primero, ¿no? Con Ceres, no sé, no siento que me esté funcionando mi gym, no sé, mi fuerza de gimnasio, o sea, ¿por qué siento que no me está llevando a algún lado? Pues si la disciplina de Marte o de Saturno o la fuerza de tu Sol no está funcionando, podríamos estar encontrando una respuesta en el primer asteroide que revisamos. Y así nos acercamos al último asteroide, Vesta. Pero no sé si tienes algo más que agregar con respecto a Juno. Pues no, o sea, nada más como anécdota, tal vez sí, pues sí es importante y ahí es donde, si tú vas a utilizar o si tu astrólogo va a utilizar asteroides, automáticamente estás entrando en astrología moderna. Por lo tanto, los tres últimos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, también toman relevancia, ¿no? Hace un tiempo justo me tocaba una Juno que traía una conjunción cercana o una conjunción cercana con Urano. Entonces, eso fue muy interesante porque el tema, por ejemplo, si era de que esta persona atraía personas casadas. Ok. Y entonces sí era un tema interesante de que siempre terminaba siendo la amante, consciente e inconsciente, ¿no? Y que también hay cosas que ahí yo choco, tal vez. Por eso te digo que estoy en esta transición entre moderno y clásico, porque yo sí creo que hay aseveraciones que ya son destino, ¿no? O sea, la astrología actual, moderna y muy evolutiva te dice todo lo puedes cambiar, Ujú. pero yo sí considero que hay lineamientos que pues ya están puestos. Por eso te digo, estoy en esa transición entre lo clásico, lo moderno en este momento. Sí, Veremos en qué es desenvuelve un esto. debate súper importante lo que estás mencionando. Vaya, es prácticamente el único debate que hay que tomar. Es un cuánto de lo que hoy estoy viviendo lo puedo modificar de acuerdo a las vertientes. Este, ¿Qué tal si te mueves a Sydney? ¿Qué tal si te cambias de carrera? ¿Qué tal si te cambias de nombre? ¿Qué tal si te cambias este, de religión? ¿Qué tal si te cambias de escuela? Y Sí, eso, ¿hasta dónde te va a llevar? O sea, yo sé que quieres elegir algo que te lleve a mejorar, a crecer, a evolucionar, a tener una vida más linda, bonita, satisfactoria, grandiosa, este, económicamente enriquecida, pero pues posiblemente lo que te convenía era quedarte en tu pueblo porque ahí hay muchas otras cosas que van a llegar y no te las van a adaptar en Sydney, ni en Sri Lanka, ni en Japón, ¿no? O sea, cosas muy grandiosas que no quisiste ver o no quisiste aceptar o no quisiste recibir. Bueno, hay una serie de sinfín de posibilidades porque creemos que estamos yendo hacia el desarrollo cuando es un engaño. O es no correcto. porque, o sea, sí preferimos el bienestar, pero ¿cuánto es el bienestar? A veces yo me pregunto, ¿debería beber más cerveza? Porque a lo mejor cheleando con unos amigos me voy a hacer de grandes clientes y amigos y voy a tener conocimiento de cosas que no tengo cuando no cheleo, ¿no? O sea, Claro. entonces eh, yo soy por el ámbito del cafecito, pero hay otros que dicen, no, JP. pues es que en estos calores yo no sé por cómo te tomas un café cuando deberías irte a tomar una cerveza. Bueno, Más o menos. esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el bienestar? Y la intentamos responderlo astrológicamente, ¿verdad, Eric? Sí. Entonces, ¿qué nos responde Vesta? Bueno, Vesta fue descubierta en 1807 y otra vez nos vamos a regresar a Inglaterra. Lo que sucede con Vesta es que se acaba o buscan acabar con la esclavitud. Ay, Entonces, qué temazo, ¿eh? Porque estaba yendo como el país más grande de África, el Congo, prácticamente vivió bajo una avalancha de muertes dada por un país fue capturado, ¿no? Prácticamente estaba bajo el dominio de un hombre de Bélgica y pensamos que a lo mejor a lo mejor la guerra civil gringa está lejana, pero es que vete al abuelo de tu abuelo
ahí le vas a dar como algo que acaba de suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, apenas, justo, digo, y sí, realmente sí es un temazo, porque a mí, por ejemplo, la verdad es que, o sea, ahorita estoy enfocado en astrología humanista, porque estoy haciendo esta certificación, pero digo, no, no deja, o sea, no deja en el aspecto de que no es mi prioridad en este momento, pero a mí me gusta mucho la astrología mundial. O sea, se me Ujú, hace, yo estudié comercio internacional, ujú. entonces yo llevé mucho economía. Entonces, a mí me apasiona de repente ver astrológicamente cómo se mueve pues, la astrología y la economía, ¿no? O sea, me gusta mucho ese tema, pero bueno, no es ahorita mi prioridad y espero en algún momento tener el tiempo de desarrollarlo. Un Pero justo paréntesis. apenas fui, Ajá. apen- Hace como 4 o 3 años, una embarcación tapó un canal, no me acuerdo cuál. O sea, hubo un proceso de que ¡pac! Taponeó y la economía así como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque esta cosa si no se mueve. Y yo dije automáticamente, faltan 4 días para que llegue la luna llena. Va a elevar más de lo normal el mar y lo va a destapar. Y sí, así pasó, o sea, exactamente como lo dijo, fue como pasó, y es que era una cosa completamente lógica. Necesitábamos una luna llena un poquito más claro, fuerte de lo normal para que esas aguas pudiesen levantar la embarcación y destaparan el canal. Ahorita no me acuerdo ni qué año, ni qué canal, ni en qué fecha, pasó. pero Sí, pasó sí, sí, y como una luna llena destapó la economía de prácticamente mundial, todo porque un canal, obviamente de gran envergadura, de gran importancia económica, se taponeó, ¿no? Pero un astrólogo te habría dicho, no, pues es con la luna llena que viene dentro de 4 días, 6 días y listo, ya quedó. Todo el mundo estaba jalándose los pelos porque decía, es que no sabes cómo esto sí. detiene a la población mundial. O sea, creo que nos detuvo más eso que la pandemia. Pero bueno, te escucho. Es correcto. Y bueno, entonces lo que sucedió con la abolición de la esclavitud es que se empezó a permitir que las personas dejaran de ser tratadas de como eres de mi propiedad e hicieron que el individuo pudiera pues, despegar bajo sus propios talentos en lugar de ser sometido. Entonces, con esto podemos darnos cuenta un poquito de lo que es Vesta. Vesta es, y como todos, o sea, a mí me gusta mucho también hacer esta comparativa entre dioses griegos y dioses romanos, porque los romanos, digo, sin estar tan a favor de los romanos, porque ya después me estresa el catolicismo, Ujú, pero, pero sí los romanos tenían una visión de los dioses muy diferente a los griegos y la que nosotros tenemos como más en nuestra mente es como a los griegos, ¿no? Por estas películas como Furias de Titanes y cosas así, en donde, por ejemplo, los griegos veían a Ares, dios de la guerra, como así de que es súper sádico y iracundo y sediento de sed y todo esto, ¿no? Y entonces es como te invoco para que vayamos a la guerra y me ayudes a derrotar a todos, ¿verdad? Y los romanos lo veían a Marte como es el comandante, nos va a acompañar, nos va a ayudar, o sea, no lo veían como sediento de sed, lo veían como más estratégico, lo veían como más... los romanos veían a sus dioses más hacia la tierra, porque también les tocó ya como que esa última parte en donde los dioses ya convivían, digamos, con los humanos en las ujú. historias mitológicas. Entonces, Vesta que Vesta me parece que sí es el griego, creo que Estia es el romano, siempre tengo esa Ok, confusión, pero ok. no me acuerdo. Bueno, Vesta, Estia, una de esas es la misma pues, pero uno de esos nombres es el romano, otro es el griego, pero creo que en Roma, creo que sí era Vesta Roma, porque las Vestalias eran Mm, de sumísima importancia en Roma, ¿no? O sea, ser una Vestalia era un estatus altísimo y representa a esta diosa el fuego sagrado, la devoción y el foco de la persona, o sea, el enfoque de sus talentos vocacionales, ¿no? Obviamente es Vesta para mí en una carta vocacional es muy, muy interesante ver en dónde está, ¿no? Porque sí matiza bastante, para mi gusto, matiza bastante sobre todo el elemento en el que esté. Como que yo lo tomo como si me diera 2 puntos más a lo que yo vea en el triángulo, ¿no? De tierra. Entonces, yo eso es lo que hago. Pero bueno, entonces, para Vesta, lo interesante es que
ella era una diosa muy tranquila, hermana de Zeus, y de hecho es muy desaparecida, ¿no? Porque yo hasta que empecé a estudiar astrología en 2019, hasta que empecé a estudiar astrología y que me interesé, de por sí me gustaban los mitos y todo eso, pero me profundicé y demás, me di cuenta de que a veces no sabemos de veras quiénes eran los dioses del Olimpo y metemos a muchos, ¿no? Venus ni siquiera era diosa del Olimpo como tal, ¿no? O los hermanos, ¿no? Y entonces Vesta, que sí es hermana de Zeus, no es tan conocida. Y en el mito lleva la penitencia, porque este, justo, o sea, Vesta lo que tiene es que no quiso luchar en la titanomaquia, le pidió a Zeus, Zeus, por favor, yo me quiero mantener virgen. Básicamente, Vesta para mí sí es una representación muy, muy llevada a la consagración que tiene Virgo con su dedicación y su detalle y su trabajo y su curia para hacer las cosas. Vesta realmente lo que tiene es que busca esta castidad desde un punto que creo que ya con TikTok y todas estas cosas en redes, ya para mí no sería tan lógico que alguien no supiera este grado que la castidad antes del tema juicio, religión, cultura, educación, la castidad era tener la libertad de no casarse, porque las mujeres en ese entonces casarse era igual a tienes que procrear y tienes que hacer trabajo de casa. Entonces ella le dijo a Zeus, yo no quiero ni procrear ni estar atada a un hombre, necesito consagrar, me quiero consagrar a mí misma, ¿no? Y decide entonces pedir ese favor, Zeus se lo da y se dedica a cuidar el fuego. En Roma, Vesta tiene una gran, pues un gran auge precisamente por eso, porque era la representación del fuego, que yo me podría ir hasta el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, De mantener vivo el fuego en tu hogar y en tu casa. Y ese fuego interno, ese fuego de tu casa, digo, ya más para acá simbólicamente, muy junguiano, en la casa pues te representa a ti. Y mantener ese fuego interno vivo es desplegar tus propios talentos. Entonces, Vesta en tu carta te va a dar ese foco personal que tú tienes para tus talentos, vocaciones. Algo que yo aquí agregaría es, por ejemplo, yo en una carta vocacional, siempre les digo a todos, lo que pasa es que no sabemos hablar y me incluyo, ¿no? O sea, realmente no sabemos hablar. Hay muchas muy malas traducciones de inglés a español en astrología, por ejemplo, sobre todo en el tema de Venus y Tauro. Eh, pero, eh, mm, pero yo creo que la astrología es una tradición que tiene muchas disciplinas y dentro de ellas está la gramática y la retórica. Y entonces yo aquí cuando les digo de la carta vocacional, les digo, es que no es lo mismo un trabajo que sí, una carrera, sí. que un don, que un talento. Y No que un, funcionan igual. y que un negocio, o sea, si estamos hablando de esas vertientes, eh, eh, puedo hacer mercancía con calcetines, pero lo mío es dedicarme a la agricultura, pero estudié psicología, pero Exacto, dicen que tengo buena mano para quitar dolores del cuerpo, exacto. imagínate que todo eso convergiera en una sola línea, pues la persona Y, trabajaría 20 horas a ello, ¿no? y el gran problema es que am, nuestra sociedad actual y en Occidente, dos cosas. Entre más títulos, mejor. Yo entre más veo que una persona ofrece astrología, tarot, biodescodificación, constelación, digo, wow, ¿a qué hora tiene tiempo de llevar la práctica? ¿No? O sea, Ajá. porque ya la astrología es demandante, muy demandante. Este, entonces, y yo, o sea, he visto otras prácticas y digo, wow, o sea, yo si hiciera 5 cosas, no tendría yo el tiempo en el día, en la semana, de poder llevar la práctica y por lo Tan, tanto tan, tan solo, pierdo. tan solo piensen que todos esos conocimientos, llevarlos a una sesión, pues, tu sesión es de 5 horas, es que yo no tengo tiempo para tener una sesión de 5 horas, perdóname, pero Exacto, me ¿no? encanta la idea solamente, y el precio a lo mejor puedo pagarlo, ¿no? Son 5,000 pesos por las 5 horas, pero pues un fin de semana nos ponemos de acuerdo cuando me haya yo quitado compromisos sociales y me Sí. aplicas todas esas capas de conocimientos que adquiriste en los Sí, no, últimos no. 30 Y, años. y es muy de Occidente, o sea, acumular, acumular, acumular títulos, pero realmente
yo creo que Vesta quita todo eso porque justo te va a tu foco y, y algo que, por ejemplo, yo veo muy claro es en las cartas, ¿no? O sea, tuve una consulta en donde la persona dejó todo porque quería dedicarse a temas holísticos y en su carta estaba marcadísima la, la casa uno, el triángulo de fuego estaba marcadísimo, como que sí tenía que desarrollar estos temas como espirituales, hasta tal vez de evidencia y demás Ujú, cosas, ujú, pero no porque lo tuviera que desarrollar, o sea, tenía en su triángulo de tierra, tenía temas de investigación cañón. Y esta persona trabajaba en una universidad y estaba en el departamento de investigación. ujú. Entonces ahí es donde yo veo la diferencia de que hay que entender mucho que no todo debe estar en la misma cesta. No es lo mismo tu trabajo que tu Sí, carrera. Yo estudié comercio internacional y ahorita estoy postulando para una maestría. eh, y la astrología para mí sigue siendo parte de mi trabajo, pero no está dentro de mi carrera. ok. Entonces, el problema ahora actual es que quieren meter todo eso y que aparte el eslogan afuera en redes sociales y en influencers y lifestyle es, tienes que ser feliz haciendo lo que haces. Ujú, Para mí el trabajo es una purga, o sea, porque viene, inclusive la palabra trabajo viene de un utensilio que usaban para dar la tierra y es como un poco de esclavitud y sacrificio, o sea, tiene una connotación. Entonces, lo que decía, no nos enseñan a hablar, queremos meter todo, somos todos, somos muy ignorantes y justo la astrología, de cierta manera como tradición, y dice Steve Forrest que no hay que llevar la astrología tanto a una filosofía porque se lastima, ¿no? Pero cuando sí la llevas a un lifestyle, a una práctica, pues justo vas aprendiendo esto, ¿no? Que no todas las palabras significan lo mismo, como no, y eso cambia, o sea, me voy ahora a la Biblia, el verbo crea, ¿no? Entonces tu palabra también cambia tus acciones. Y eso también es parte de la astrología, más allá de lo que nosotros hacemos de leer y toda esta parte, ¿no? Entonces, esto es muy Vesta. ¿Por qué? Porque es muy elevado, muy hacia el compromiso contigo, muy hacia lo espiritual, muy hacia tu fuego interno, muy a mantenerlo encendido, porque esto es lo que realmente te va a mostrar en la carta, que es tu compromiso, pero contigo. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por tu compromiso contigo? Y creo que, a menos a mí, incluso qué bueno que está al final, porque para mí es mi asteroide tal vez favorito. y en este caso es justamente la antítesis de Juno. O sea, si es la idealización del otro, es un, Ujú. y es un compromiso ingenuo, cegador por el otro, es Juno. Esta es mi compromiso conmigo misma, conmigo mismo, Y, ¿no? y Eh, quiero agregar también el planeta. Ahora sí que me siento en Dora la Exploradora, pero quien nos esté escuchando, ¿qué planeta creen que es el que yo me voy o que yo voy a ver con Vesta? Pues al Sol. ok, O sea, esa es mi versión, ¿no? O sea, el Sol al final de cuentas es tu misión, es tu vitalidad sí. y básicamente es por donde tienes que entrarle. O sea, sí, yo siempre digo, ¿no? Sí, es el 8 o 12% de tu carta natal, no lo es todo, pero repito, la astrología es más compleja y eso también lo dejo para los que escuchan, ¿no? O sea, el ejemplo que yo siempre digo básico es, lo que yo escucho mucho en astrología comercial, pop, cultural y demás es que soy un signo tal y no soy compatible con no sé quién. Ujú. Y yo, pues tu sol ni siquiera sabes si tu sol está en casa 7 o qué, o sea, el sol no nos va a decir todo hacia afuera, pero tal vez sí nos va a decir todo de nosotros. Y por eso me gusta matizarlo mucho con esto. Sí, por supuesto. Y esta noción de que pues un solo astro, un solo asteroide, un solo planeta nos va a decir todo lo que la vida va a darnos a nosotros y todo lo que queremos dar a la vida realmente es inviable e insostenible, porque bueno, tenemos 12 signos y tenemos al menos 10 astros, pero mira, agrégale el nodo norte y ahora los asteroides y agrégale el papel de las casas, ¿no? ¿Qué tal si tienes la casa 8 cargada de grandes, de importantes planetas?
y justamente da un tono escorpiano cuando pensaste que era muy Tauro. O sea, realmente eh, es una paleta de colores. Lo que yo de hecho comparo la vida de las personas como si fuese una obra al óleo, pero pues tienes una paleta de colores dominado por seis, siete, ocho tonalidades. Sí, puedes usar el rojo, sí, puedes usar el verde, sí, puedes usar el gris, pero se nota que esos no son los colores primordiales, esenciales con los cuales la mayor parte de la obra está pintada. Entonces, todos los colores entran, pero se nota que va a haber mínimo tres colores, mínimo seis colores, las cuales van a ser dominantes de una obra compleja, realmente Es correcto. pues, compleja. Bien, para despedirnos, Eric, por favor, platícanos cómo podemos saber más de ti, dónde eh, te encuentras, cómo solicitan una sesión contigo, por favor. Sí, claro. Bueno, a mí me encuentran principalmente en Instagram como Eostrology, EOS, que es Eric Omar Sánchez, mi segundo nombre es Omar, y Trology de astrología en inglés. Exacto. Y como me lo robaron, el número es 8. Al final tiene un número 8, Ah, Astrology 8, porque el nombre Astrology solito lo tiene alguien ruso que no sé para qué lo usa, porque no tiene ajá. nada. Pero bueno, Astrology 8, ahí en mi biografía hay un Linktree. Por lo general en ese Linktree tengo como las novedades de lo que estoy haciendo. Hay un grupo ahí de astrología en donde me explayo más que en stories y que en el perfil, la verdad. Y ahí también hay contacto para sesiones. Este tipo de sesión de asteroides femeninos sí la hago desde no matizante, pero bajo el esquema de la metodología que llevo de terapia de opción y demás. Entonces, básicamente los arquetipos son, a diferencia de los asteroides, los arquetipos son el que eres como madre, como hija, como esposa, como virgen, y yo le agrego Venus y Lilith para completar esta parte también de otros dos arquetipos, ¿no? Que es ya la versión de la carta a nivel femenino. Y ya, pues básicamente es ahí donde pueden encontrarme todo para fácil, en el Linktree de mi bio de Instagram. Muchas gracias, Eric. Realmente muy ilustrativo esta conversación. A mí me gustaría que nos platicaran dónde escuchan este podcast, qué entendieron, eh, qué les llama la atención sobre los asteroides que acabamos de revisar y ojalá te animes a platicar de nuevo con nosotros. Digo, con nosotros me refiero a tanto en el audio, en el manejo de audio está mi colaborador Néstor Olivares y también mi pareja Janet en Compartiendo Universos y vamos armando ayuda entre el tejido de, pues tal vez no una comunidad, pero sí una red de astrólogos que se miran y se observan y se aprenden entre sí. Eric, de Gracias. nuevo, muchas gracias. Un abrazo desde Gracias. Coatepec hasta Cholula, Puebla, Gracias. y que tengas una excelente luna llena Perfecto. en Escorpio este primero de Scorpio. mayo. Y de nuevo, gracias por su disposición. Estamos en contacto y yo les pregunto dónde escuchan esto, en qué plataforma. Eh, Hasta luego. Bye. Bye.